Esto es La Noche Epistolar, un podcast de sueños y correspondencia. Somos Carolina y Gabriela y hoy vamos a probar un formato distinto. Si nos escucharon en otros podcasts van a notar que fuimos cambiando de formato, de cómo arrancar a contar estas cartas. Y esta vez vamos a tener una conversación, que es lo que siempre hacemos, pero esta vez vamos a grabarlo. Hoy vamos a hablar de... Bueno, hoy vamos a hablar de un poeta francés, también ensayista, traductor, crítico de arte, que es Charles Baudelaire. Y vamos a estar narrando un poco sobre su vida, contando sus poemas basados en una de sus cartas, para ir contando un poco de qué se trata, su poesía y su contexto, ¿no? Vamos a contar con la voz de nuestro invitado, segundo invitado del podcast, Diego Sánchez, que con su voz nos va a leer poemas de Baudelaire, del poeta maldito francés, del autor de Las Flores del Mal. También nos leyó un fragmento de la carta, pero nosotras investigando descubrimos que hay mucho más en la carta de Baudelaire a su madre. Así que arrancamos con un poema llamado Remordimientos. Cuando tú duermas, mi bella tenebrosa, en el fondo de un monumento de mármol negro construido, y cuando no tengas por alcoba ni mansión más que un lluvioso panteón y una cavada fosa, cuando la roca oprima tu pecho perezoso y tus caderas, en las que sopla una encantadora indolencia, impedirá tu corazón latir y desear, ni a tus pies andar en su venturosa carrera. La tumba, confidente de mi sueño infinito, pues siempre la tumba comprenderá al poeta, en aquellas inmensas noches donde el sueño está ausente, te dirá: ¿de qué te sirve, imperfecta cortesana, el haber ignorado lo que lloran los muertos? Y el gusano roerá tu piel como un remordimiento. Remordimiento póstumo. Desde nuestro espacio, cuando leímos este poema, nos quedamos con esa estrofa que dice: la tumba siempre comprenderá al poeta. Y nos quedamos con esa parte porque si hay algo que caracteriza al poeta, es que el poeta sufre mucho porque siente mucho. Claro, decir que la tumba comprenderá al poeta es decir que el poeta también comprende la tumba, por algo es como una retroalimentación, y más un poeta como Baudelaire siente mucho porque comprende mucho, y en esa comprensión también hay una disposición, ¿no?, del poeta a profundizar sobre temas y cuestiones de la vida y de la no vida, por algo también es la tumba, que son se relacionan con la muerte, con la oscuridad del ser y con esos espacios. Con lo que uno hizo y con lo que no hizo. El remordimiento que uno se lleva al más allá, por las cosas que hizo, por las cosas que no hizo. Este poema, al igual que muchos otros, aparece en Las Flores del Mal, un poemario que no fue popular en su momento, porque Baudelaire fue prohibido en su momento, en especial este libro, ya que trataba de temas que eran bastante fuertes, bastante difíciles, censurados para la época. Bueno, a continuación vamos a escuchar en la voz de nuestro invitado Diego Sánchez la carta que Charles Baudelaire le escribió a su madre un 6 de mayo de 1861. 6 de mayo de 1861. Mi querida madre, si posees realmente un alma maternal y si todavía no estás harta, ven a París, ven a verme.
e incluso ven por mí. Ya no soy aquel niño ingrato y violento. Largas meditaciones sobre mi destino y sobre tu carácter me han ayudado a comprender todas mis faltas y toda tu generosidad. Pero, en resumidas cuentas, el mal ya está hecho por tus imprudencias y por mis faltas. Es evidente que estamos destinados a querernos, a vivir el uno para el otro, a acabar nuestra vida lo más decorosa y lo más tranquilamente que sea posible. Y no obstante, y en las circunstancias terribles en que me encuentro, estoy convencido de que uno de nosotros matará al otro y de que terminaremos por matarnos mutuamente. Después de mi muerte, tú no podrás seguir viviendo, eso está claro. Yo soy el único motivo que te hace vivir. Después de tu muerte, sobre todo si murieses a consecuencia de un choque causado por mí, me mataría, eso es indudable. Hubo en mi infancia una época de cariño apasionado hacia ti. Escucha y lee sin temor. Nunca te habré dicho tanto. Más tarde, ¿sabes qué atroz educación quiso tu marido que se me diera? Tengo 40 años y no puedo pensar sin dolor en los colegios, lo mismo que en el temor que me inspiraba mi padrastro. Finalmente pude hacer mi vida y desde ese momento se me dejó caer del todo. Solo me atraía el placer, una excitación permanente, los viajes, los muebles preciosos, los cuadros, las mujeres, etc. Hoy recibo cruelmente el castigo por ello. Es evidente que si no hubiera habido tutor, todo se lo habría llevado a la trampa. No habría habido más remedio que tomarle el gusto al trabajo. Ha habido tutor. Todo se lo ha llevado a la trampa y soy viejo y me siento desgraciado. Sé que esta carta te afectará dolorosamente, pero en ella hallarás a buen seguro un tono de dulzura, de ternura e incluso de esperanza que muy rara vez has oído. Y te quiero, Charles. Esta carta, esto que escuchamos recién, es solo un fragmento de una carta muy, muy extensa que Charles le escribió a su madre. Aparece una manipulación muy grande en este escrito, cuando él la insta a ayudarlo, le habla de problemas económicos en la carta completa. Le habla sobre cómo podría chantajearla y culpabilizarla por los castigos que su padrastro le infligió. Pero no podemos evitar pensar en el final de la carta, porque ese te quiero siento que borra todo atisbo de manipulación. Lo que pasa es que él tenía una facilidad con las palabras tan gloriosa que admiramos tanto, y se pierde tanto de la poesía de él, porque al ser francés y al escribirse traducciones de sus poemas, se pierde mucho de la rima o de las palabras originales que pudo haber usado. Bueno, como se puede observar, ese te quiero resume todo lo sentimental que es en esta carta, más allá de su petición o lo mencionado acerca de su infancia, su padrastro, y observamos que este tipo de expresión de sentimientos o emociones no eran tan comunes en la época, o al menos esa es la idea que tenemos, porque él, al ser un poeta, es alguien muy sentimental y muy profundo, entonces también se ve reflejado en ese te quiero y en los recuerdos que él evoca en esta carta, en la versión más extensa, obviamente. Bueno, también nos llama la atención algo muy presente en las madres de todas las épocas, que es su incondicionalidad, porque cuando él estaba en la lona o muy mal económicamente, o pensando en cuestiones fuertes como el suicidio, que es lo que también le cuenta en la carta, piensa en su madre y es muy sincero con ella a la hora de expresarse y de ser muy profundo con sus palabras, con lo que le cuenta. Entonces como que eso también nos llamó la atención, y más terminando con un te quiero,
resumiendo un poco todo lo que él siente por ella. Cuando decimos que estaba en la lona, nos referimos, es una expresión muy, muy argentina, que se refiere a que estaba pasando por un muy mal momento, estaba en las últimas, estaba pasando por un muy mal momento económico, muy endeudado, como él dice también en su carta, y algo que él no nombra es que en ese momento estaba muy enfermo de sífilis. Esa misma sífilis que se llevó a la vida de su amante 5 años antes que él. En la parte que no leímos de la carta, él también le pide dinero a su madre para mantenerla a ella. No quiero pronunciarla mal, pero tal vez Jeanne Duval, si la pronunciamos en francés, su novia mulata, novia haitiana, muy defenestrada y odiada por su madre, que trató de borrar registros de ella en la historia. Bueno, si hablamos de mujeres en la vida de Baudelaire, no podemos dejar de mencionar el poema Mujeres Condenadas, que a continuación vamos a escuchar nuevamente en la voz de Diego Sánchez. Oh vírgenes, oh demonios, oh monstruos, oh mártires, grandes espíritus que de la realidad reniegan, buscadores de lo infinito, devotos y sátiros, colmados de furor o colmados de llanto, ustedes, a las que su infierno mi alma ha seguido, pobres hermanas, las amo tanto y las compadezco, por sus dolorosas tristezas y la sed no saciada, y los cofres de amor que de sus corazones están llenos. Bueno, en este poema podemos observar la forma en la que Baudelaire expresaba su comprensión sobre el padecimiento de estas mujeres. En la línea Buscadores del Infinito se refiere quizás a una sabiduría que él creía tener y con la cual él puede expresar en este poema ese sufrimiento. Consideramos que las personas o los poetas que escriben cosas tan bellas y profundas son aquellos que están dispuestos a ver más profundamente su oscuridad, y en este caso también lo expresa así Baudelaire, que al ser capaz de ver su propia oscuridad era también capaz de ver la oscuridad o el sufrimiento de otros, ¿no? Grandes reflexiones se nos cruzan todo el tiempo cada vez que hacemos estos podcasts. Los disfrutamos mucho averiguando de la vida de cada uno de estos escritores, pintores, personajes en general. Hay un poema de Baudelaire que personalmente me marcó muchísimo cuando lo leí a los 18, que fue cuando compré Las Flores del Mal, atraída por su título y después leyéndolo, que se llama El Albatros. En este poema hay una reflexión increíble sobre lo que se siente ser incomprendido, lo que se siente tener la cabeza en las nubes, lo que se siente sentirse con la cabeza en las nubes y unos pies que no pueden caminar bien en la tierra. Hay muchas veces que escuchamos que el arte no sirve para nada, que es algo inútil, pero desde este humilde lugar, desde este humilde podcast, como nos encanta todo el arte, los animamos a todos los que nos escuchan, a nuestra audiencia, a seguir creando, porque nunca saben cuándo pueden terminar en un libro como este, que pase generaciones, que pase años, y que más allá de la vida del autor, que más allá de lo que haya escrito en cartas, va a seguir emocionando siempre. Bueno, los dejamos entonces con este poema, El Albatros, y los invitamos a reflexionar sobre la función del arte en general, más bien en la cultura y en el alma de las personas, que es donde sentimos las canciones, los poemas, todo lo referido al arte. Así que gracias por escucharnos
y espero que lo disfruten. A menudo, por divertirse, los hombres de la tripulación cazan albatros, los vastos pájaros de los mares, que siguen, indolentes compañeros de viaje, al navío que se desliza por los abismos amargos. Apenas lo han colocado en la cubierta, estos reyes del cielo, torpes y vergonzosos, dejan lastimosamente sus grandes alas blancas colgando como remos a sus costados. ¡Qué torpe y débil es este alado viajero! Muy buen nadador, muy feo aparece. Uno lo provoca dándole con una pipa en el pico, otro imita, cojeando, al débil que volaba. El poeta se parece al príncipe de las nubes, que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero, exilado en el suelo en medio de los abucheos. Sus alas de gigante le impiden caminar. El albatros.